Buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar sobre la resonancia magnética. Entonces mi grupo está conformado por Edwin Joan Arias, Lina Fernanda Ropero, Suni Lorena, Lady Ávila y quien les habla Natalia Chocontá. La resonancia magnética nació en el año 1930 mediante una investigación cuántica, que es lo que quiere decir que mide y cuantifica los elementos. Ya en el año de 1945 y 1946, los científicos Felix Bloch y Abe Purcell hablan por primera vez de la resonancia, e independientemente de todo esto, ellos ganan el primer premio Nobel en el año de 1952. Otros científicos como Erwin Hahn descubre el primer eco sprint, pues en donde se da a conocer la magnetización de una muestra. Peter Mansfield pues toma la primera resonancia magnética de un dedo amputado, y pues allí él también gana un primer premio Nobel, pues debido pues a dichas imágenes que se dan en un tiempo de una sola fracción. La resonancia magnética pues se basa en medir pues la propiedad fundamental pues de los elementos, como por ejemplo los objetos que están constituidos por moléculas, las moléculas de átomos y los átomos de partículas. Entonces es decir que entre más fuerte sea la intensidad, o sea el campo magnético, más fuerte será la frecuencia y la señal. Entonces lo que la resonancia magnética mide exactamente pues es la frecuencia en la que giran las partículas. Buenas, vamos a hablar un poco sobre los principios físicos de la resonancia magnética. Los principios físicos de la resonancia magnética es la absorción y la liberación de la energía. Esto ocurre cuando los átomos y las moléculas tienen dos movimientos. Estos se dividen en movimientos del speed y el movimiento de la precisión. El movimiento del speed, su giro es constante, pero es de su propio eje, dando cargas eléctricas. Y el movimiento de la precisión es un movimiento angulado. Esto quiere decir que su movimiento es con celeridad. Hablemos un poquito ahora sobre los elementos de las resonancias magnéticas. Estos elementos se componen por el imán, el emisor radiofrecuentes, las bobinas gradientes, que es la que permite regular el campo magnético, la antena, que es la que da la señal de radiofrecuencia que emite nuestro cuerpo, la camilla y un ordenador. En la resonancia magnética hay dos clases de equipo, que está el equipo cerrado y el equipo abierto. Las antenas, como lo dije anteriormente, es la que da la señal de radiofrecuencia que emite nuestro cuerpo, y estas antenas se adaptan a la zona de nuestro cuerpo. Un dato muy importante es que la resonancia magnética no utiliza radiaciones ionizantes. Esto quiere decir que la resonancia magnética no es dañino para nuestro cuerpo. Muchas gracias. Muy buenas noches, yo les voy a hablar qué son los tiempos T1 y T2. Son fundamentalmente tiempos que miden la rapidez o la lentitud de cómo se recuperan los núcleos resonantes al ser sometidos por las ondas de radiofrecuencia adecuados. El T1 es una constante de tiempo que se caracteriza por el regreso de los protones al estado de reposo y expresa la transferencia de energía con los protones de la revesina, o sea, del T2. Estos T1, sus choques son muy cortos y tienen menor energía. Estos retornan a su equilibrio, que es tiempo de relajación longitudinal. Son anatómicos, hipointensos, no brillan y se ven de color oscuro en la imagen radiológica. El T2 es una constante de tiempo que se caracteriza la pérdida de magnetización en el plano,
Aquí es donde los protones se chocan y transfieren más energía entre los espines del sistema y es característico de cada tejido. Tiempo necesario para que los protones se relajen de su dirección transversal. Estos son patológicos, hiperintensos, brillan y son de color blanco en la imagen radiológica. Por ende, estos dos tiempos que son T1 y T2 dan origen a la imagen radiológica. Muchas gracias por su atención. La de Faraday es una caja metálica protectora. Vamos a explicarla con algunos ejemplos para que quede más claro. Bueno, pues primero que todo un poco de historia. El científico británico Michael Faraday, a él se debe el nombre, él fue quien hizo los primeros descubrimientos en 1821 en unos experimentos que hizo con una aguja. Ahí fue donde hizo los primeros descubrimientos del electromagnetismo. Ya después de 1821, en 1831, él ya formuló el experimento. De 1821 pasaron 10 años, siguió trabajando en sus descubrimientos, entonces ya lo formuló. Pero fue en 1836 donde él construyó la primera jaula de Faraday. Por eso 1836 es la fecha más relevante del descubrimiento o de la creación de la primera jaula de Faraday. La jaula de Faraday es, como ya les había mencionado, es una caja metálica de protección. Hablando en resonancia magnética, la jaula de Faraday está constituida de cobre, va en las paredes de la habitación y es para impedir que ingresen ondas electromagnéticas, corrientes que puedan dañar o afectar la imagen. En este caso, hay unos ejemplos muy claros, porque en la vida cotidiana nosotros conocemos de jaulas de Faraday. Por ejemplo, el microondas que tenemos en nuestra casa hace las veces de jaula de Faraday. Los cables, los escáneres. Otro ejemplo muy sencillo es un auto. Si vamos en una tormenta eléctrica, estamos dentro de un auto, no debemos salir del auto, porque esa caja metálica, lo que es el auto, la carrocería, hace las veces de jaula de Faraday. Está protegiendo su interior. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo con este celular. Aquí tenemos este papel aluminio y aquí tenemos este celular. Vamos a marcarle. Aquí le estamos marcando y inmediatamente entrará la llamada, ¿sí? Entonces, ahí como pueden ver, está ingresando la llamada. Listo, la cancelamos. El celular queda encendido. Vamos a forrarlo en el papel aluminio y vamos a marcarle nuevamente. Hacemos de nuevo la llamada y en este caso el celular está protegido. Aquí el papel aluminio está haciendo las veces de jaula de Faraday. En este momento no ingresa la llamada, se encuentra sin señal. Listo. Hay otro ejemplo muy sencillo. Aquí tenemos una bebida oscura, en este caso utilizamos la Coca-Cola. Aquí tenemos un vaso con agua. Esto es lo que hace la jaula de Faraday en resonancia magnética. Aquí tenemos, la sumergimos y miren lo que pasa. El agua estaba totalmente limpia, ¿verdad? Entonces aquí vamos a retirar y ¿qué pasa? El agua quedó turbia, un poco turbia, y igual el color de esta ya no es la misma. Eso es lo que pasa con las imágenes de resonancia magnética. Debemos de proteger el campo para que ninguna onda, ninguna corriente eléctrica nos vaya a dañar las imágenes. Cordial saludo, tutor y compañeros. Yo les voy a hablar del estudio de resonancia de próstata. Este estudio lo manda normalmente el médico para visualizar el tejido prostático, para saber si hay alguna inflamación o tumores, ya sean malignos o benignos, o también para saber si hay alguna afectación en los órganos como la vejiga o los ganglios linfáticos. Algunas de las patologías por las que envían este estudio pueden ser evaluar un cáncer de próstata, una infección o abscesos en la próstata, una próstata agrandada o con hiperplasia,
una condición anormal desde el nacimiento o una complicación después de una cirugía pélvica. Para la realización de la resonancia de próstata, en algunos casos se inserta una antena endorrectal, que es un alambre fino que va recubierto con un balón de látex. Esta proporciona una imagen más clara y detallada de la próstata. El medio de contraste que se utiliza en este examen es el gadolínio. Cuando esta sustancia está en el cuerpo altera las propiedades magnéticas del agua, aumentando la calidad de la imagen por resonancia magnética.